Buenos días. Voy a dar inicio a la clase de hoy. Buenos días, profesor. Mira cómo estás. Buenos días, profe. Ana, muchas gracias por los mensajes. Richel, ¿cómo estás? Pues bien. Hoy están viendo la lámina número 1. Sí, profe. Dinámica, pues Sí, profesor. Hoy arrancamos el penúltimo tema. Tiene que ver con una aplicación. Bueno, en esta primera parte conocer aspectos teóricos sobre los enfoques de procesos decisorios y qué carácter tiene la decisión calificada como dinámica. Y en la segunda parte, la otra semana, Dios mediante, ver algunas aplicaciones de tipo práctica sobre el proceso de toma de decisiones asociados a sistemas de producción. En la primera parte vamos a ver cuestiones de orden teórica, de enfoques de decisión. A ver si ya ha llegado alguien. Bien, se unieron Acran, Jesús, José Manrique, Kevin, Julio Ortega. Ok. Ok, historia a las prácticas de toma de decisiones. Les voy a comentar algunos aspectos relacionados con teoría de conocimiento, herencia de aprendizaje, modos de razonar y el manejo de gestión de información y todo lo que tiene que ver con modelado y simulación. Bueno, vamos a ver quién volvió a llegar. La otra María Gabriela. Bien. Volvamos otra vez. ¿Se ve la lámina número 2? Sí, profe. Ok, entonces el contenido es nociones muy generales sobre teoría de conocimiento, gestión de aprendizaje, modos de razonar, manejos de información o gestión de información y todo lo que tiene que ver con la
de modelo matemático, cosa que veremos en el último tema de este programa con base a lo que es regresión lineal y programación lineal. Bueno, ¿qué es conocer? Una aproximación a la definición de un conocimiento es una explicación o interpretación de lo que es o cómo es un objeto por parte de una persona consciente que lo y examina. Entonces, el conocimiento está asociado a la realidad material, en este caso, desde el punto de vista de ingeniería, a la realidad material de una planta, un fluido, un producto determinado, un servicio determinado. El conocimiento tiene cierto contenido, aquello que es conocible. No todo el objeto real, el objeto material es conocido. No sabe que existe el sol, pero llegarlo a conocer totalmente es muy difícil. O la galaxia está a no sé cuántos años de luz. Se puede tener una aproximación de ella. Entonces hay conocimiento parcial, no total, muchas veces. Aquello que es conocido, pensado o sentido. El dolor se conoce porque se siente. La fantasía es conocible porque se piensa, se razona. Y el papá o la mamá de uno se conoce porque se conoce, pues. Una relación materno-filial. Y después el contenido está asociado a una expresión de verdad manifestada por el sujeto asociado al objeto conocido. Hay una observación allí, dice, nota 1, la expresión en términos de información o interpretación de los resultados de un modelo es verdadera si evidencia el conocimiento de la realidad asociada tal como es. Cuando se experimenta, hacer unas pruebas en un banco de pruebas, en un laboratorio, un taller, cuando se experimenta, la verdad puede ser parcial si lo observado y experimentado no cubre toda la realidad del objeto. En este caso, la verdad experimentada es no total. O sea, hay verdades parciales y hay verdades totales. El conocimiento tiene al menos tres tipos de manifestación, de presentación. La psicológica, que está asociada a todo lo que es los procesos intelectuales de razonamiento y de juicio o de manejo de opiniones que provienen de todo un proceso del intelecto para manifestar de expresiones o escritas o gráficas o mímicas el contenido de un conocimiento. La lógica por la cual se explica la estructura o arquitectura del pensamiento razonamiento o aquello que ha sido razonado o se hace un esquema, un mapa mental. La estructura del mapa permite conocer o explicar cómo ha sido el razonamiento en términos de lo que se quiere expresar como contenido del concepto. Y el otro que trae del objeto, del conocimiento independientemente del suceso
del sujeto que lo conoce. O existe el, el lenguaje, el idioma chino, pero yo conozco idioma chino. Entonces, ese, en términos de el contenido de las palabras en el idioma, pero probablemente los indios de ese idioma no lo conocen, no saben hablarlo, entonces no lo conocen. Bueno, cuando hay una manifestación ontológica a través de la cual se representa fielmente las cosas como son en realidad, y las cosas en términos de objetos materiales, el modelado o los modelos o las figuras o la imagen que se manifiesta a través de un contenido ontológico tiene que ver con el diseño. Entonces, la acción de generar figuras, imágenes, requiere una práctica a través de la cual se aprende a representar fielmente las cosas como son o como se comportan en realidad. Pero ese diseño de modelo tiene que ser verificado, comprobado continuamente a través de premisas personales, hasta que la imagen refleje de forma acertada la mejor configuración verdadera, que sea confiable y que cuando una persona tiene el conocimiento por el modelo, lo observe. Los reportes de producción, que son tablas de datos, una estructura, y esa estructura fallada, entonces reflejan un modelo, una realidad del comportamiento de un sistema de producción. Pero entonces, para que haya esa tabla sea verosímil, una configuración real comportamiento del sistema de producción, tiene que pasar por verificaciones, que son los que se conoce como comprobación de resultados a través de una serie de algoritmos que se pueden facilitar a través de sistemas de computación. Debe haber fallas en el conocimiento que se tenga. El conocimiento parcial de lo que son atributos de las partes constitutivas de una cosa, objeto del conocimiento, o de las razones o causas esenciales de su comportamiento, así como también de las limitaciones, condiciones o circunstancias de su entorno, contribuye a el modelado y a falsificar. Un dólar falso, de verdad, recibo un dólar y falsificado y lo tiene una falla de conocimiento, porque ese dólar no representa
lo que en realidad es en términos de contenido monetario. Luego, el conocimiento busca tener certeza de la realidad. Y entonces esa certeza está asociada a verdades lógicas y o verdades confiadas. El conocimiento de la realidad supone que el conocimiento no es falso, comprobable y como conocimiento cansa de la experiencia ordinaria, la meditación, la reflexión filosófico-metafísica, y pasa al campo ya de orden espiritual o la razón de ser del universo, la parte teológica. Cuando se manejan aspectos filosóficos, la filosofía de la ciencia o el uso de los enfoques tecnológicos, la ciencia, esa restricción tiene por fundamento, se fundamenta, tiene una base en la observación inmediata de fenómenos. El instrumento de apoyo a través de los cuales se adquiere el conocimiento. La experimentación con todas las metodologías. La inducción o la deducción a partir de hipótesis. Y aquí me paro porque desde el punto de vista de producción, cuando se está en el área de ingeniería gerencial, muchas veces se está en la oficina y la planta está a distancia. Entonces, la observación inmediata de fenómenos viene dado por reportes que provienen desde el punto de vista de tecnología e informática a través del sistema de telemetría, a través de redes, etc. O sea, ese conocimiento certero con cierto nivel de precisión sobre el comportamiento del proceso productivo depende muchas veces de las características o el instrumento a través del cual, como medio, se transporta el dato de una fuente hasta un centro de computación. Luego, todo lo que es la gestión de datos y todo lo que es manejo de procesamiento de información a partir de bases de datos integradas dentro de sistemas de producción tienen una importancia vital para tener conocimiento certero del comportamiento del proceso productivo. Y por otro lado, cuando se hace ingeniería de materiales, por ejemplo, hay que experimentar si un tubo plástico, un tubo de cobre o un tubo de una línea de hierro es mejor o peor, comparándolo para servir de medio de transporte de un fluido. ¿Cuál conviene más y cuál conviene menos? Entonces hay que experimentar. Se está analizando problemas relacionados desde el punto de vista técnico, todo lo que son procesos inductivos o deductivos, el manejo de datos o de manejo de información contribuyen a la certeza, a tener certeza sobre la realidad del estado del problema o de las posibles soluciones. Pero no se tiene suficiente conocimiento verdadero objetivo si
todo el conocimiento general de toda la totalidad de la realidad material no se tiene si únicamente se hace ciencia y tecnología. Llegar a tener conocimiento total del universo no se puede tener, aunque se haga ciencia y tecnología. Se puede tener teoría, pero habría que comprobarla. Entonces, y todo el manejo de explicaciones fenomenológicas a través de teorías tienen su asidero restringido en términos de certeza asociado a las limitaciones propias bajo las cuales se hicieron los experimentos o se experimentó. No se puede generalizar cuando se maneja ciencia y tecnología en el área del conocimiento total de la realidad existente a nivel del universo, parcialmente sobre una planta industrial y sobre un proceso productivo. Probablemente se tenga una visión parcial de esa realidad dentro de la existencia total. Un poco de filosofía, pero es importante saberlo. ¿Qué se busca desde el punto de vista técnico? Conocer la realidad material asociada a un proceso productivo, a una planta industrial, a un taller, a una máquina. Entonces hay dos tipos, bueno, hay muchas formas de adquirir conocimiento. Ahí está el método aristotélico, que es buscar las razones o el porqué de la manifestación de una cosa. Entonces, se buscan las primeras razones. Cuando se está hablando de resolver un problema de tipo técnico, la solución posible dentro de las probables soluciones tienen un esquema aristotélico del porqué, del porqué, del porqué. Cuando se hace ingeniería gerencial y gerencia de negocio, cuando se habla de gerencia y de decisión, se recomienda cuando se están manejando mapas mentales para procesos deductivos, hacer 5 veces las preguntas relacionadas con el por qué. El método socrático supone que hay un conocimiento previo bajo la cual se hace una pregunta para complementar el conocimiento que se tiene. Entonces, la respuesta asociada desde el punto de vista socrático al razonamiento es poder complementar el conocimiento adquirido previamente. Bueno, el conocimiento está asociado al aprendizaje y el aprendizaje está asociado a la experimentación y la experimentación está asociada a la experiencia y la experiencia está asociada a la capacidad de razonar que tiene como atributo espiritual el hombre, el ingeniero, a razonar sobre cuestiones técnicas
desde el punto de vista de ingeniería, asociado en este caso a manejo de la producción. Entonces, un ciclo de aprendizaje está indicado allí en la lámina. Ahí se adquiere experiencia a través de la percepción sensorial y se reflexiona. Se pasa a un área conceptual, se genera desde el punto de vista de lo que se llama el thinking, el razonamiento, la conceptualización de lo que se observa a través de la reflexión que proviene de una concreta experimentación. Se genera o se configura una imagen, un modelo mental, y a partir de allí, si se está en condiciones de tomar unas decisiones, se ejecutan o se realizan un conjunto de actividades que experimentalmente conllevan adquirir experiencia de nuevo. Entonces, sin embargo, el conocimiento forma una parte dentro del ciclo de reflexión, conceptualización, decisión y hechos o acciones. El conocimiento tiene varios niveles. Se va desde percibir la información, llegarla a comprender a través de un proceso de análisis, aplicar el conocimiento que se tiene para poder analizar, sintetizar y enjuiciar, generar una opinión que conceptualice aquello que se está experimentando. Pero el conocimiento tiene una cualidad dinámica, de memoria, la capacidad de almacenamiento de información en términos de conocimiento adquirido por la persona es limitado porque el cerebro es limitado y porque la persona es limitada, pues no puede adquirir la totalidad del conocimiento desde que nació Adán y Eva hasta el presente, ¿no? Es imposible. Entonces, y además por la misma naturaleza humana, se empieza a adquirir conocimiento desde que se nace o antes de nacer. Ya en el vientre de su madre, decía Álvaro, un humorista español, que ya desde el vientre de su madre el muchacho era tan despistado en términos de conocimiento, que se había hecho un nudo en el ombligo para recordarse en términos de memoria que debía nacer. Bueno, jugando un poco con el humor, lo que se explica es que la capacidad de memoria que puede tener una persona es limitada y la memoria va cubriendo distintos niveles y hay hechos que desde el punto de vista de recuerdo se pierden, aunque están en la memoria, porque no hay un proceso de actualización lo suficientemente adecuado o no hay un nivel de motivación. Entonces, es mucho más fácil recordar en términos de conocimiento lo inmediato a cuando uno tenía 1 año o 6 meses de edad. Entonces, ahí hay aspectos de orden psicológico, de orden neurológico, que contribuyen a que haya ciertas limitaciones de orden intelectual por naturaleza a pasar del campo de reflexión al campo de conceptualización para tomar decisiones. Y aquel dicho muy común de que
todos los días se aprende, se corresponde con un hecho de que continuamente a través de los sentidos se van percibiendo la realidad material de lo que existe alrededor de uno. Bueno, entonces, cuando uno va a una planta, uno percibe el ruido de las máquinas o las personas caminando o tomando café o reuniones de trabajo o simplemente viendo cómo la materia prima entra al proceso productivo y sale convertida en cajas de cereal, el maíz por un lado y la caja de cereal por el otro. Y bueno, uno tiene que aprender a cómo es que eso está funcionando y adquirir cierto conocimiento con base a la experimentación, a la experiencia que se va desarrollando a partir de la reflexión y la conceptualización. Hasta lograr un modelo mental, como se señala en la etiqueta del lado inferior izquierdo de la lámina 10. Sin embargo, cuando se está en un nivel de razonamiento, lo que se llama en Kabima el thinking, el razonar, lo que se busca es que tener una imagen en la memoria, conservar en la memoria de la representación o expresión voluntaria de lo que es y su estado del objeto según el conocimiento que se tenga de él. Entonces, no es procesar información. Cuando se habla aquí de modelo, en términos de abstracción, hace referencia a lo que es el modelo mental. Y esa imagen que uno tiene conceptualmente de lo que es un árbol, de lo que es el agua, de lo que es una nube, de lo que es la temperatura, de lo que es la presión, corresponde a un modelo, y ese modelo responderá a la realidad si el conocimiento es acertado, completo y veraz. Entonces, cuando uno tiene en la cocina de su casa prende un hornillo, uno sabe que se puede quemar, no sabe a qué temperatura está. Sin embargo, en el indicador del instrumento de control puede estar bajo, medio y alto, y la B, la M y la A indican si la temperatura que genera la hornilla cuando se enciende haciendo uso del gas, a baja temperatura, mediana temperatura o alta temperatura para cocer las papas. Bueno, ese conocimiento es acertado, completo y veraz porque hay un modelo mental asociado al manejo de la temperatura. Bueno, eso transferido a un horno en una siderúrgica también se puede presentar. Entonces, cuando hay procesamiento de datos y recomendaciones desde el punto de vista de ingeniería para colar hierro, esos indicadores de temperatura, de presión, de dinámica del horno y de la velocidad de entrada y la frecuencia de entrada del acero para la colada, requiere de un modelo, pero mentalmente la capacidad de razonamiento conceptualmente se sabe qué carrizo es lo que se va a hacer. En términos de figura, de imagen, cómo es el proceso y cómo debe ocurrir el cambio del
del hierro en láminas, en láminas de acero o láminas de un metal, producto de un proceso de siderurgia. Entonces, cuando se está hablando de modelo para tomar decisiones, se puede presentar, se puede explicar un modelo como una combinación de conocimiento adquirido y la representación o expresión voluntaria de ese conocimiento a través de los datos o palabras. Particularmente cuando se está en una empresa y se está bajo un sistema de producción, el modelo tiene por propósito representar el funcionamiento de la planta industrial. Por ejemplo, la dinámica de los sistemas que representan la empresa o los subsistemas asociados al proceso productivo. Las normas o reglas lógicas de cómo se controlan las operaciones. Los elementos componentes de la producción, tales como materiales, máquinas, etcétera. Los estándares de desempeño de las personas, los procesos de transformación. Si se está en la conceptualización de lo que es un modelo de empresa para dirigirla y por ende tomar decisiones sobre la inversión que se ha realizado en la empresa. En términos de conocimiento, cuando se tiene se observa una realidad, el razonamiento puede ser inductivo o deductivo. Bueno, particularmente la lógica como práctica de razonamiento se puede presentar bajo este esquema de estos señores que son, ¿cómo se llaman? Unos cazadores, ¿no? Uno le dice al otro, mira, tú sabes cómo es la cosa, yo voy a ir de dónde provienen, de dónde es que provienen esas huellas, porque allá donde empezó a caminar ese animal o esos animales, probablemente allá hay muchas piezas y sería fácil cazar esos animalotes. El otro le dice, mira, chico, yo voy a seguir esas huellas a futuro y voy a buscar ese animalito que puede ser una buena caza. Uno va al futuro, otro va al pasado. Cuando se realiza la resolución de un problema a través del proceso aristotélico de buscar la última causa que originó el problema, y para resolver el problema es eliminar la causa o mejorar un atributo determinado asociado a la resolución del problema, se va en un proceso de investigación y se va en un proceso de diagnóstico. Cuando desde el punto de vista de ingeniería se inspecciona y se diagnostica, lo que se busca es resolver un determinado problema o comprobar a través del diagnóstico que las cosas están ok. Sacar ganancia de ese diagnóstico. Entonces, en un proceso de planificación se va a futuro. Se define una meta y se busca matar al tigre que está probablemente
posiblemente está escondido detrás de esos árboles. O correr para alcanzarlo. Entonces ahí hay sentido de meta, sentido de dirección. Entonces, claro, desde el punto de vista de ingeniería, hacer previsiones o diagnósticos tienen una componente de metodología de razonamiento con base al conocimiento, al aprendizaje y a la experiencia que se tenga, basado en las láminas anteriores, para opinar o recomendar acciones, por ejemplo, de mejoras en el proceso de producción. Hay un ciclo dentro del manejo de información para modelar el comportamiento de la producción. Hay una realidad material en la planta industrial. Bueno, la planta industrial pasa por un proceso de reflexión y conceptualización que exige tener una visión de sistemas de cómo es la planta. El enfoque gerencial de las operaciones de la planta o la estructura de la planta, la instalación de la planta industrial, pasa por conocer sistémicamente cómo está distribuida la planta. Entonces hay que tener una visión sistematizada de las operaciones de la planta industrial. Esas hay que meterle la lupa, hay que meterle el microscopio y proyectar en el microscopio, proyectar a través de un esquemas de software y hardware, aplicando tecnología como Carrizo se está comportando la planta. Y cuando eso se tiene, entonces se procesa, se gestionan, se modela, haciendo uso de tecnología de información, de la realidad conocible del funcionamiento de la planta industrial. Entonces aquí la informática asociada al manejo de sistemas de información gerencial integrada a través de bases de datos compartidos e interrelacionados, en la informática y las redes facilitan que haya dirección de producción, porque se puede tener o un diagnóstico, una inspección a través del análisis, la capacidad analítica que tenga la persona, de los datos deducibles a través de modelos de cómo ha sido el comportamiento de las operaciones de la planta industrial, pero también puede verse como previsión o pronóstico a futuro de qué es lo que puede suceder en términos de mantenimiento, en términos de vida útil de los equipos, en términos de oferta de productos dependiendo de la demanda, y eso que son, o lo otro que son diagnósticos, se facilitan a través del análisis e interpretación de bases de datos y de sistemas de información. Pero para que este paso se dé de poder visualizar el comportamiento de los
datos u organizar la memoria del sistema de producción a través de algún proceso. Esto es simplemente Disney World, ¿no? Se manejan los datos, se le mete la lupa y después hacer previsiones desde el punto de vista estadístico o diagnóstico desde el punto de vista estadístico, como lo se señala aquí abajo, requiere necesariamente que haya conocimiento real de cómo es la planta industrial y desde el punto de vista del sistema se conozca cuáles son los distintos sistemas que interactúan dentro de la planta industrial para procesar materia prima y convertirla en productos acabados y terminados. Luego se requiere información sistematizada que contribuya al conocimiento de la realidad de la planta industrial, de las operaciones de producción, y esa información sistematizada se puede concebir como la respuesta a cualquier cuestión, a cualquier pregunta que realice un director, un gerente, bien sea de producción o del negocio o de la empresa, un director. Y es una expresión, como respuesta a una expresión verbal, donde datos numéricos y argumentos se complementan. Los datos numéricos son resultados de la interpretación de mediciones y cómputos, y los argumentos como resultado de los juicios basados en los conocimientos y la experiencia del informante, de quien da la respuesta. Luego, tiene que tener la información ciertas condiciones de validez, corrección y veracidad para que la información como conocimiento acertado cumpla con las características de ser aceptado y sea buena información que contribuya al proceso de toma de decisiones. Aquí aparece por primera vez la toma de decisiones, un proceso de decisión. Entonces la información está orientada a la acción. ¿Por qué está orientada a la acción? Porque en toda esta zona se procesa información para que se tome decisiones que permitan activar o realizar o ejecutar acciones o actividades propias del proceso productivo. Entonces está en el ciclo de aprendizaje. Cuando se está observando la planta de manera sistematizada y se convierte en datos para su análisis, lo que se está logrando conocimiento que facilita generar información sistematizada que contribuya al proceso de toma de decisiones, porque lo que se busca es que con ese conocimiento se puedan generar acciones que desde el punto de vista operacional contribuyan a ganar experiencia. Luego, las preguntas que se pueden hacer para responder son típicas. ¿Qué, cómo, dónde, quién, cuándo, por qué? Con el qué se definen objetivos, el cómo definen funciones, el dónde define una red o una localización del objeto sobre el cual se está estudiando técnicamente o estudiando desde el punto de vista de ingeniería una máquina.
funcionamiento de una máquina cuando se va a hacer una inspección. Entonces se buscan los planos, pero también se quiere saber dónde Carrizo está físicamente. ¿Quién, qué personas están operando o no están operando la máquina? ¿Cuándo? Relacionado al tiempo de ejecución de determinadas acciones, producto de una toma de decisiones, y por qué hay que realizar ese conjunto de actividades. Bueno, la información se modela. Entonces hay modelos conceptuales propios de la reflexión y posibilidades de realizar un juicio de valor producto del ciclo de aprendizaje. Cuando se parte de aquí y se llega aquí, se modela. Son modelos conceptuales. Hay modelos lógicos. Cuando se desarrolla un PER-CPM o un diagrama de Gantt y se coloca visualmente el diagramado con las actividades y los cronogramas en una pared o se proyecta en una pantalla de una computadora, ahí lo que hay es un ordenamiento lógico del conjunto de actividades que se deben de realizar y por ende de las tomas de decisiones asociadas a un cronograma de trabajo. Hay modelos tecnológicos que tienen que ver directamente con el proceso de aprendizaje. Usted quiere saber si es factible o no ofertar determinados productos, un determinado producto que se va a lanzar al mercado. Entonces hay que hacer un estudio de mercado y ese estudio de mercado indica que a futuro es posible que ese producto que va a lanzar sea comprado, probabilísticamente hablando. Entonces hay todo un análisis de datos que corresponden probablemente a un razonamiento lógico, pero que desde el punto de vista tecnológico se genera información que se procesa desde el punto de vista de modelo para que los datos deducibles sean interpretados bajo condiciones de probabilidad para saber si a futuro ese nuevo producto diseñado va a tener aceptación en el mercado. Entonces, hay una serie de preguntas y son respuestas que provienen de juicios de valor sobre el conocimiento adquirido o el conocimiento necesario que se debe complementar. Y hay modelos que permiten configurar desde el punto de vista de teoría de conocimiento y de aprendizaje la estructura de la respuesta que se le da a una cuestión de dirección. Cuando se baja realmente a la parte operativa de cómo se genera la información como respuesta, aquí se puede observar en el cursor la segunda y la tercera columna de la primera fila superior, y está el negocio y está la organización. Entonces, se podría preguntar, bueno, ¿la oferta va a satisfacer la demanda? Entonces, la organización, en términos de gerencia y de coordinación, se plantea la pregunta, bueno, ¿cómo voy a operar para satisfacer esa demanda con una oferta? Luego tengo que estructurar un modo de operar y de producir dependiendo de la capacidad instalada que tenga la planta. Ok, ¿qué pasos tengo que dar? Tengo que reflexionar. Tendré algunos indicadores, algunos parámetros que me permitan realizar una respuesta.
para satisfacer una pregunta, si puedo o no puedo en términos de toma de decisiones, ofertar para lograr satisfacer la demanda. Bueno, entonces actualizo conocimiento. Cuando tenga el conocimiento actualizado, busco una respuesta que va desde el manejo de la base de datos y de documentos, ahí debería decir documentos, dice docuros, hasta producir resultados desde el punto de vista teórico. Modelo realmente una respuesta. ¿Tiene o no significado esa respuesta? Busco unos indicadores que me permitan, a través de unos datos duros, respaldar ese resultado como fruto de la reflexión y de análisis de datos. Entonces tiene un significado. Genero un juicio y a partir del juicio doy una respuesta en términos de posibles acciones a tomar a decidir para lograr que con la oferta se satisfaga una demanda. Luego hay un ciclo que está señalado en rojo. Pero hay toda una estructuración, un formalismo sistemático de cómo a través del procesamiento de datos y análisis e interpretación de resultados manejando información se pueda dar respuesta a una determinada pregunta. Esas respuestas son de varios tipos, asociados a estrategias o iniciativas de negocio. En producción 2 se ven aspectos de productividad y se puede ver cómo desde el punto de vista, cuáles son las prácticas para que se den respuestas estratégicas e iniciativas asociadas a mejorar la productividad de una planta industrial. Los indicadores de gestión que tienen que ver con el control de los procesos, de los presupuestos operacionales, la previsión de posibles iniciativas que apunten a satisfacer oportunidades o habilidad de tener un juicio de valor sobre los resultados de negocio logrados después de un periodo, después de un mes, después de un trimestre, después de 6 meses, después de un año presupuestado. Lo que respuestas se dan a los directores en términos de iniciativas de productividad, de manejo de presupuesto, de expandir el negocio o de valorar los resultados de una empresa. Entonces se puede realizar bajo distintas modalidades de gerencia. No son las únicas. Todas contribuyen a todos los tipos. Sin embargo, unas son preferentemente mejores que otras para dar respuesta. El business SIN, las 3S, estrategia y sistema, las 2P, procesos y personas, en los modelos de gerencia operacional, el manejo de gerencia de activos o el manejo lógico de sistemas integrados haciendo uso de tecnología de información y de lo que se conoce como el Business Process Management, facilitan
como enfoques gerenciales, dar respuesta a posibles preguntas asociadas a estrategia de negocio, presupuesto, oportunidades de negocio y juicio de resultados de negocio. ¿Cuál es la finalidad de la respuesta? Reforzar la organización, estabilizar el sistema de producción, expandir o emprender el negocio, generar bienestar y valor, conservación ambiental, y todo ello en términos de respuesta para tomar decisiones está asociado a áreas de conocimiento, en el área de diseño organizacional, en el área de investigación de operaciones, asociado a la optimización de procesos productivos, en el área del negocio, asociado a promociones y ventas y estrategias de publicidad, o desde el punto de vista técnico al manejo de la investigación, desarrollo, ingeniería e innovación para resolver problemas o satisfacer necesidades no satisfechas. Manejar inversiones en términos de proyectos, por ejemplo. Sin embargo, las respuestas tienen limitaciones, porque si las respuestas que se dan para tomar decisiones provienen de soluciones modeladas o simuladas, se puede decir, bueno, vamos a lanzarnos en la bicicleta para lograr, a pesar de que se tenga la pendiente. Pero en la realidad, la cosa no es tan simple, no es lineal. Hay que vencer una serie de obstáculos propios de la naturaleza, de la conformación de la planta, de las limitaciones de la planta. Entonces, hay que tener un abanico de iniciativas realizables que contribuyan a lograr una vista en términos de respuesta. Bien. Yes. Hasta aquí la clase de hoy, o dicho de otra forma, a vuelo de pájaro se requiere conocimiento para manejar información de forma sistemática. Se requiere hoy en día como facilidad tener conocimiento de lo que es modelaje y simulación para responder bien sea a preguntas de dirección asociadas al negocio, preguntas administrativas relacionadas con el control de presupuestos operacionales, preguntas relacionadas con el proceso productivo. Y todo eso tiene que ver con generación de información a partir de juicios que se tenga o interpretación de manejo de datos que provienen de registros que se gestionan estadística y probabilísticamente hablando, para que se puedan realizar programas de mejora operacional. Todo ello dentro de un enfoque de toma de decisión. Vamos a ver entonces el miércoles una aproximación a las prácticas, sino hacia el proceso de toma de decisiones. Hay los textos de toma de decisiones. Hoy no tengo aquí uno para mostrárselo. Aquí en la oficina, aquí en la biblioteca está, pero no me voy a parar a enseñárselo. Se lo enseño el miércoles.
La mayoría de los textos de toma de decisiones aluden a prácticas, a metodologías, pero no se toca el contenido de lo que supone tomar decisiones, decidir, que es un atributo que tiene la persona o un conjunto de personas que se agrupan bajo un equipo de trabajo para generar o realizar una serie de actividades programables, y particularmente cuando se está en una planta, bueno, cuando la gente de mantenimiento procura 20 operaciones, se sientan a trabajar conjuntamente con ingeniería, es para que se mejore la productividad, por ejemplo, de la planta. Entonces, hay un proceso de producción, hay un proceso de decisiones que está asociado al conocimiento que se tenga de la realidad de la planta parcial proveniente de las provenientes del conocimiento que tengan las personas y de la especialidad que tengan las personas. Como son ilimitados, hay que compartir información, hay que sistematizarla. Pero la toma de decisiones es una cuestión personal, y acordar supone un esfuerzo que no es mecánico. Elegir no es un proceso, desde el punto de vista de toma de decisiones, que no es mecánico. Atañe a las características del individuo como persona. Esa parte la vamos a ver el miércoles, y luego la semana que viene ya veremos en el campo de producción los obstáculos que se tienen y las formas de resolver determinados problemas asociados a la dinámica decisoria dentro del ciclo de gerencia, técnica. Bien, no tengo más nada que contarle. Le estoy enviando la presentación y copia de la tarea. Como decía, antes del viernes termino de revisar las pruebas, porque desde el jueves hasta el día de hoy no he tenido internet. Estoy trabajando bajo un sistema auxiliar que me facilitaron de un vecino. Bien, no tengo internet. Vamos a ver si hoy se resuelve el problema. Nos estamos viendo. Chao. Ok, profesor. Ok, profesor, hasta luego, cuídese. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, Richelle. Adiós, María Gabriel, Ana Gabriela. Chao, profe. Adiós.